Católicos no de bancos. Católico, conoce tu fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy agradecida con mi Señor por la oportunidad que me dan de poder llegar a sus hogares y continuar con este estudio de la Biblia. Soy Rosa Campuzano y para mí es un placer, ¿verdad?, poder llegar a través de su canal Católicos no de bancos. En otros videos ya aprendimos, porque yo sé que ustedes aprendieron. Sabemos la importancia de la Biblia, qué es la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, en especial la nuestra, la católica. Pero hoy vamos a aprender algo que es básico y que es crucial. Cómo buscar una cita bíblica, ya que sabemos que es la Biblia y que vamos a conocer la historia del pueblo de Dios, pues sumamente importante saber cómo buscarlo. Y para eso nos vamos a auxiliar de este libro que se llama Introducción a la Biblia, de la Escuela de Teología Pastoral para Laicos. Es el primer libro que utilizamos en el diplomado de teología que organiza la Conferencia del Episcopado Dominicano. Entonces, aquí en el capítulo 26 de este libro nos dan unas reglas que son sumamente importantes para leer la Biblia. Pero antes de eso, quiero que ustedes sepan y entiendan algo, que la Biblia, tal como la conocemos hoy, así, dividida por capítulo, versículo, así muy chulita, no es como estaba desde sus inicios. En la antigüedad era un rollo que tenía su día para leerlo y no estaba organizado por capítulo y versículo. Quiere decir que yo en mi casa, de luego de escuchar un mensaje, si quería tal vez repasar o confirmar que lo que leyeron era lo correcto, pues no tenía forma porque eso se tenía en las sinagogas. Si no fue sino hasta el año 1226, nos dice este libro, cuando el arzobispo Stephen Langton dividió todo el texto de la Biblia latina, que se llamaba la Vulgata, en capítulos. La actual división en versículos corresponde a Robert Estienne, dueño de una importante imprenta francesa, en 1551. Pocos años después, tanto los católicos como los protestantes y judíos asumieron la misma división en capítulos y versículos para sus Biblias. Una gran bendición que hicieron estas personas para que nosotros podamos seguir estudiando la Biblia desde nuestras casas. Bueno, pues si ustedes son de lo que escuchan a personas predicando, ¿verdad? Y ustedes escuchan que hablan de libros, números y números. Yo sé que muchos desconocemos exactamente, o por ejemplo que te dicen, no, ¿por qué dice la Biblia en Juan 3:16 tal cosa, tal cosa? ¿Por qué dice la Biblia en Jeremías tal cosa, tal cosa? Te dan números, números y números. Pero al final uno se queda como en el aire cuando no tiene conocimiento. ¿A qué se referirá con esos números? ¿A qué se referirá cuando dice Juan 3:16? ¿O cuando dice Apocalipsis 10:10? ¿O cuando dice Génesis 2:5? Yo sé. O muchas veces dice Génesis 2:5 cuando son hablados. Pero imagínense que usted esté leyendo y esté estudiando algo y el autor lo refiera a GN 2:5. Si usted no conoce su Biblia, entonces no va a poder interpretar a lo que se refiere. Pues hoy vamos a aprender. Cuando usted se encuentra con una cita bíblica, lo primero que usted tiene es, ¿qué es lo primero que tiene? El nombre del libro. Es lo primero que usted encuentra, que son las iniciales. GN, JN, IS, JR. Esas son las iniciales y que usted debe de ir memorizando. Luego le sigue el capítulo. El primer número que aparece es el capítulo, dividido por una coma y luego otro número que es el versículo. Cuando usted encuentra una cita bíblica que dice, por ejemplo, GN 2,4, eso significa el libro de Génesis, su capítulo 2, versículo 4. Cuando después del capítulo usted lo consigue con dos puntos, pues es una cita bíblica que es de los hermanos protestantes. Cuando es de la Iglesia Católica se divide por coma. Si yo les digo a ustedes, búsquenme GN 2,5, ¿qué les estoy diciendo? Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Estamos hablando del libro del Génesis, su capítulo 2, versículo 5. Ahora, además de, esa es una cita, esa es una identificación sencilla. También, además de la coma, nosotros incluimos el guión. El guión sirve para unir varios capítulos o versículos.
Quiere decir que si yo digo Génesis 2-5, significa Génesis capítulo 2 al capítulo 5 inclusive. Si yo digo Génesis 2,4-8, significa Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 8 inclusive. También, además del guión, nosotros incluimos el punto y coma, separamos dos referencias diferentes. Con el punto y coma, separamos dos referencias diferentes. Si yo digo GN 2 punto y coma 5, significa Génesis capítulo 2 y 5. El punto separa dos versículos diferentes del mismo capítulo. Ya hablamos ahora del punto y coma, ahora vamos con el punto. Si yo digo Génesis GN 2,4.8.11, me dice que es el capítulo 2 del Génesis, versículo 4, el 8 y el 11. Ahora, si en vez de elementos, punto, coma y eso, le añadimos una S, significa que hay que leer el versículo, por ejemplo, el versículo y el que sigue. Si yo digo Génesis 2,4 S, entonces me dice que es el capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 4 y el siguiente, que en ese caso sería el 5. Ahora, si en vez de una S le añadimos dos S, se indica que deben leerse algunos de los versículos que siguen al citado. Por ejemplo, si digo Génesis 2,4 SS, significa que deben leerse el capítulo 2 del Génesis, versículo 4 y el siguiente, y los siguientes, varios más, hasta que le indiquen, hasta ahí. A veces también se añaden letras cuando el versículo resulta demasiado largo y se quiere señalar solo una parte del versículo. Por ejemplo, podemos decir Génesis GN 3,4a, que se remite a la primera parte del versículo 4 del capítulo 3. Esas son las citas bíblicas sencillas, pero cuando usted busca, por ejemplo, el Evangelio del día, que usted se encuentra con los salmos, en los salmos es donde son más recurrentes este tipo de cita bíblica que le voy a dar aquí ahora. Usted se encuentra con muchos números, muchos símbolos, y usted muchas veces no sabe a lo que se refiere. Por ejemplo, esta cita que le tengo acá. GN 2,4-6.8, punto y coma. 3,5S, punto, coma. 4,1-8. Ay, digo, usted debería de escribírmela a ver qué significa. Detenga el video a ver si entendió y me lo dejo en los comentarios, sí. Pero para los que no entendieron, aquí le va. Significa que debo de leer el capítulo 2 del Génesis, versículo 4 al 6 inclusive, y versículo 8. Luego, capítulo 3, versículo 5 y siguiente. Luego, el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 8 inclusive. Y que eso de loco. No, realmente cuando usted tiene dominio del significado de cada signo de puntuación, a usted se le resulta facilito identificar cuándo se refiere a un capítulo, a un versículo, cuál es el nombre del libro, cuándo debo de leerse el capítulo, el versículo que sigue, cuándo debo leer varios capítulos. Pero eso lo hace la práctica, realmente la práctica. Y yo sé que usted y yo juntos, pues vamos a aprender. Creo que es todo por hoy. Ha sido mucha información para un solo día. Aprender a buscar citas bíblicas es un tema que requiere práctica, para serles sincero. Hay que practicarlo. Solo cuando ustedes lo practiquen van a entender la riqueza que se esconde detrás de todo esto. Si les ha gustado el contenido, pues yo los invito, ya ustedes saben, a suscribirse al canal, darle like, dejarme su comentario y cualquier pregunta o duda que tengan, y sobre todo, compartirlo con sus amigos. Dedique un extra. Le voy a dejar aquí una cita bíblica para que ustedes me digan, a ver si entendieron, para que ustedes me digan lo que significa, cómo la leemos. Pues
Que la paz de Cristo Jesús me les acompañe siempre y los ayude a entender todo este proceso de enamoramiento de Él. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Católicos no de bancos. Católico, conoce tu fe.